Hola amigos y amigas de Social Frame, gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo episodio, en esta nueva temporada, por estar ahí conectados siempre con nosotros con estas grandes historias. Hoy precisamente traemos una muy especial que seguramente los va a conmover, pero también quiero que ustedes la compartan y pues seguramente no repitan este tipo de experiencias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, de TikTok. Allí estamos nosotros como Frame Entretenimiento para que estén ahí, le den me gusta y obviamente activen la campanita para que cada que salga un episodio nuevo, ustedes estén ahí muy pendientes y sean los primeros en saber que estamos publicando nuevo contenido. Esto es Social Frame. Y les había contado que el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Esa invitada, además, ha venido desde Colombia justo para darnos esta entrevista, entre otras cosas, obviamente, pero para compartirnos un poco de su historia. El día de hoy estamos con Lina. Lina, gracias por estar con nosotros, por compartir este momento, este rato de esta entrevista con nosotros, obviamente con nuestros seguidores. Y pues primero que todo, saluda a todos nuestros seguidores, Lina, y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad gracias por conectarse, de poder escuchar este testimonio de vida. Y de verdad que sé que hay un propósito. Yo vengo desde Colombia, como dices. Para mí esto es una invitación muy especial que me han hecho. No lo tenía dentro de mis planes, pero sé que hay algo grande. Para que esté hoy aquí, sé que hay algo grande en la vida de cada persona, en el cual sé que va a impactar sus vidas. Así es, Lina. Pues primero que todo, contémosle a nuestros seguidores, a todos nuestros amigos. Lina tiene una historia de vida, como les decía anteriormente, bastante interesante porque ha surgido un proceso y en ese proceso pues ha tenido varios cambios. En principio pues Lina fue víctima de maltrato y bueno, ella tiene una historia. Cuéntanos un poquito aparte de eso porque viene de mucho más atrás esa historia, ¿no? Entonces cuéntanos y cuéntale a nuestros seguidores de qué se trata esa historia para contextualizar un poco y sepan de dónde viene Lina y cuál es ese propósito que tienes hoy, obviamente, para contarles a todos nosotros y a nuestros seguidores de eso que tú quieres brindarle al resto de personas. Bueno, a medida que he venido trabajando en este momento en mi vida con un libro que voy a publicar, han venido sucesos a mi vida que me han venido impactando, y uno de esos es saber inconscientemente cómo fui maltratada. Pasé por situaciones muy difíciles de mi vida y ahora vengo a caer en cuenta el por qué. Desde muy niña pasé mucho dolor, mucho sufrimiento a raíz de mis padres, del maltrato que mi padre tenía hacia mi madre. Mi madre se casó muy joven, de 15 años, porque su familia era una familia de 15 hermanos y ella prácticamente tenía que salir a traer el sustento. Bueno, se casa con mi padre, viene el maltrato y a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que ese maltrato venía a través también de mis abuelos, como de mi abuelo había maltratado a mi abuela, la había dejado desamparada con 15 hijos, 14, porque creo que hubo una situación bien difícil entre ellos. Veo que también mi bisabuela abandonó a mi abuela. Esto parece como un trabalenguas, pero Es como cuando... una generación tras generación de dolor en tu familia y que, digamos, indiscutiblemente también lo heredaste de una u otra forma hasta que llegas a conformar tu hogar. Hasta que llegó a conformar mi hogar, y ahí me doy cuenta que todas esas situaciones afectaron mi vida. Incluso antes de tener mi hogar, yo decía, no, yo no quiero tener un hogar, yo no quiero casarme, yo no quiero hijos. Comencé a interiorizar como ese dolor y esa frustración de rechazo, es decir, no quiero vivir
lo que vivió mi familia, lo que vivió mi madre. No quiero repetir esa historia. No quiero repetir la historia de mi madre, de mis tías, de mis abuelos. Y inconscientemente interioricé eso y cuando llegó el momento que conocí mi pareja, que actualmente es mi esposo, ya llevamos más de 27 años de casados, felizmente casados con muchas situaciones como toda pareja. Bueno, pero un momentico, Lina, Ajá. es que tú dices, bueno... Es que yo me emociono. Sí, sí, no, pero a ver, Sí. quiero que contextualicemos un poquito. Tú dices, a ti te maltrataron, tú llegaste, tu pareja te estaba maltratando, pero dices que hoy tienes 27 años con esa misma pareja. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que eso empezara a cambiar? Yo creo que ese tiempo de entrevista va a ser muy corto para toda la vivencia que he tenido y que siento una emoción de poderle decir a las personas que hubo muchos sucesos en mi vida que transformaron, que cambiaron ese dolor, que cambiaron... Pero yo creo que, y perdona que te interrumpa, Lino, Sí. que hay un momento específico en el cual eso empezó a cambiar. Y fue en el momento en el que de pronto tú quisiste quedar embarazada y no pudiste. Yo creo que ese es el eje central de ese momento en el cual empezó ese cambio para ti. Sí, ¿por qué? Porque cuando tengo mi pareja y decimos vamos a tener un hijo, me doy cuenta que mi matriz se cerró, me doy cuenta que los mejores ginecólogos, 4 ginecólogos, los mejores del Valle, de Colombia, vienen y me dicen realmente no puedes, se dan cuenta a través de unos exámenes médicos, en el libro incluso lo voy a decir, una enfermedad que era imposible, tanto como mujer, el poder concebir y también él como hombre tampoco podía concebir. O sea, era de parte y parte. Era de parte y parte. ¿En algún momento tu esposo te echó la culpa por el hecho de no poder tener esa familia que de pronto en algún momento desearon y hubo algún tipo de maltrato en esa historia? Fíjate que no. En ese momento él decía, adoptemos, vamos a luchar por este hogar, pero por más de que queríamos siempre sacar el hogar adelante, venían situaciones, venían momentos en el cual queríamos rendirnos, pero siempre hubo algo superior, hubo ese, así de pronto suene religioso, hubo ese Dios que siempre estuvo ahí sacándonos adelante. ¿Y qué fue ese clac? ¿Qué fue lo que hizo que eso cambiara? Cuéntale a nuestros seguidores, a ver. ¿Cómo qué? En ese momento, o sea, ¿qué fue lo que realmente hizo que cambiara y que tú volcaras como toda esa espiritualidad y a decir, yo confío en ese Dios, en ese ser superior? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Contemos esa historia. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde ese ser superior, ese Dios se reveló a mi vida de una forma sobrenatural, en el cual cuando la ciencia médica, cuando te dice no puede, aquí están los resultados, hay que hacer cirugías, hay que hacer tratamientos costosos, inseminaciones, muchas cosas, y llega una luz en el cual tú conoces, te dan a conocer ese Dios, y yo digo, Señor, si eres real, haz que esa fe se avive a mí y pueda creer que vas a hacer un milagro. Y de verdad que hizo un milagro muy grande, un milagro de sanidad, un milagro que si vuelvo a entrar en detalle, pues nos quedamos mucho tiempo aquí, pero un milagro en el cual el Señor abrió mi matriz. Pude ser una mujer fértil. Siento que es esa muerte que de pronto se había cerrado mi vientre, ese momento de frustración, de dolor, de decir no quiero, viene una esperanza, viene una luz, viene un momento donde quedo embarazada, en el cual doy a luz una hermosa niña. Siento que se rompe todo Sí, eso. Eso está muy bien y yo creo que esa es parte fundamental, pero es que yo quiero que le cuentes a nuestros seguidores ese momento en el cual tú quedaste embarazada justo antes de una operación para un tratamiento de fertilidad. ¿Qué fue lo que te dijo el médico y cómo fue ese momento en el cual tú dijiste, es que estoy embarazada y ni siquiera los mismos médicos te lo creyeron? Vale. Bueno, es muy especial porque casualmente en estos días me encontraba yo con una persona que era la secretaria del doctor que me iba a operar, Sandrita, que la quiero mucho, me decía, me acuerdo de tu testimonio, como el doctor me dice, ábrelo el espacio para la cirugía, y luego con la historia que voy a contar muy corta, dice, mira, cancela ese espacio, Lina está disque embarazada.
eso es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo dentro y digo, Dios mío, yo creo en ese milagro, en eso que me has dicho, que vas a traer sanidad a mi vientre, que voy a consagrar, que te consagre esa familia que te voy a dar. Resulta que ya venía yo venía ya con esa fe, con esa creencia. Mi esposo muy incrédulo me decía, tanta fe, si realmente estamos en un momento en el cual necesitamos es el apoyo, como dice, humanamente, tu trabajo, tus amigos, tenemos que hacernos un tratamiento. Yo decía, no, yo sé y tengo esa fe que Dios va a hacer algo. Y efectivamente el doctor me había programado para un miércoles de cirugía. Resulta de que el sábado, antes a la cirugía, vengo yo y estoy en mi cuarto, me disponía a ducharme y yo siento algo dentro de mi vientre y cerré mis ojos y yo dije, Dios mío, yo sé que estoy embarazada. No sé, siento que en ese momento algo especial ocurrió y me pongo a hacer los cálculos en el calendario, 28, 29, 30. Cada 30 me venía el periodo, me habían diagnosticado una enfermedad que se llama hidrosalpinx, una enfermedad que se llama sinequia, en el cual la matriz parecía, en vez de ser como una perita, era una uva pasa, las trompas estaban obstruidas, no había cómo. ¿Y cómo es posible que en ese momento, con todo este diagnóstico, me pongo a hacer cuentas y digo, ese sábado 11 de la mañana, digo, me tenía que venir el periodo ayer. Señor, tengo medio día de atraso. Y me arrodillé y le dije, gracias porque estoy embarazada. Y en ese momento... O sea, dentro de ti sentiste realmente que estabas embarazada. Sí, hay una conexión muy especial que todas las madres dicen tener en ese momento y sentir, además, que están embarazadas. Lo digo por experiencia propia porque también me pasó en algún momento con la mamá de mi niño y de mi niña. Y entonces le pasó exactamente igual y me dijo, Andrés, estoy embarazada. Y yo no le creí. Claro. No, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que viene la ciencia médica y te dice, mira, no puedes por esto, por esto y por esto. Y es más, Saulo Muñoz, que era el fundador de la inseminación in vitro en ese momento, dijo, no hay nada que hacer, vamos a entrar a una histeroscopia, una laparoscopia operatoria, limpiamos, reconstruimos, dejamos un aparato por 4 o 5 meses para darle cavidad al útero y luego hacemos una inseminación in vitro. O sea, imagínate, y yo escuchar varios diagnósticos, era tu fe contra la ciencia. Entonces, ese momento, yo sentí algo sobrenatural. Entonces, y ese cuarto, yo sentí una presencia tan linda y en ese momento mandé a traer una prueba de embarazo. No le dije a nadie, cuando me timbran la puerta, traen la prueba, dentro al baño y cuando una rayita, cuando la otra, positiva. Yo me arrodillé. Porque cuando a mí Dios me dijo, cuando te dé ese milagro no vas a dudar. Y cuando Dios me habló, dije, Señor, te creeré. Cuando a mí me aparecen las 2 rayitas, llamo al doctor y me dice, imposible, te vienes el lunes, vamos a adelantar la cirugía. Porque eso es un embarazo ectópico y se te puede romper una trompa y te puedes morir. Vamos a hacer una cirugía, te vienes bien temprano. No te hagas falsas ilusiones. Vas y te sacas ya una beta cuantitativa para saber cuánto tiempo tienes. Efectivamente, me fui, bueno, esto lo cuento en el libro, me fui a un lugar donde era un laboratorio cerca de la casa, les conté la historia, me hicieron una prueba de esas donde hacen esas pruebas rápidas, pero el doctor necesitaba una beta cuantitativa. Me fui para Imbanaco, que es una clínica muy grande en Colombia, sí, muy Cali, muy prestigiosa, y todas no, esa prueba, ese resultado lo damos de aquí 24 horas, les cuento el testimonio, se emocionaron conmigo, me dijeron, ya te sacamos eso, me sacaron ese resultado en 3 o 4 horas, todas emocionadas, tienes 4 semanas de embarazo. Las 4 semanas, les digo de corazón, desde que la primera semana que Dios me dijo, te voy a dar un hijo, eran las 4 semanas de embarazo desde el momento en que Dios me habló. O sea, mi corazón se llenó de tanta alegría y llamó a mi esposo, era muy incrédulo, ¿qué va? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué voy a ir a la casa ahora? Hoy estoy trabajando, no le quise decir. Le llamé a un amigo, mira, dile que venga. Cuando llegó, compré un conjunto de bebé y le dije, mira el Dios que tengo. El Dios de los imposibles ha hecho un milagro en mi vida, estoy embarazada. Desde ahí ese hombre de rodillas cayó y viene otra historia
voy donde el doctor, me dice, me hizo una ecografía, vamos a adelantar cirugía cuando dice algo hay aquí, en cualquier momento lo vas a expulsar, no tienes capacidad, no tienes cómo. O sea, Y seguía bueno, dudando. siguió Seguía dudando, dudando en ese porque, momento, porque lógico, médicamente o científicamente, en este caso, no había posibilidad ninguna de que quedaras en no, embarazo. además, como vuelvo y te repito, imagínate, 4 ginecólogos, los mejores, tú puedes entrar, el señor ya falleció, el Saulo Muñoz, y todos estos médicos te decían, ¿qué más sacamos? A mi esposo le sacaban, es que esta es otra parte, a mi esposo le sacaban espermogramas. Mi esposo actualmente es un hombre transformado. Tenemos, de pronto hago este abrebocas, tengo, a falta de un hijo son 3. Y el testimonio es muy grande. ¿Y cómo es posible que en ese entonces que estábamos en esa búsqueda, le hacen pruebas a él y al hombre para poder tener hijos le tiene que servir mínimo el 50% de los espermatozoides? El recuento mínimo el 50%, a él le servía el 2%. Entonces el doctor decía, aquí no hay ni por dónde, eso es como un cojo subiendo al Cerro de las Tres Cruces. Si ustedes buscan en Google Cerro de las Tres Cruces, eso es, decía, eso es un cojo que nunca va a llegar. Entonces no había forma. Y le sacaban espermogramas, tratamiento, y no hubo forma, no había, humanamente no había cómo. Forma de que quedaras en embarazo. Entonces, imagínate todo eso en tu mente, y yo por eso aquí vengo a decirle a las personas, cuando uno tiene una fe inquebrantable, puedes lograr muchas cosas. Puedes lograr, mejor dicho, hasta que las cárceles se abran. Yo fui libre de una cárcel espiritual, como decía, generacional. Amo a mi madre, admiro a mis tías, a mi abuela, porque ahora yo me doy cuenta realmente lo que es ser madre soltera y sacar adelante unos hijos, que en estos días le decía a mi abuela, que está ya muy ancianita, le decía, abuela, Dios le da el privilegio de que sus hijos todavía estén vivos, usted disfrute de ellos, esas son bendiciones, pero sé que en el momento que tuvieron esa situación tan difícil, le fue muy duro como madre sacarlos adelante y conocer de ese sur superior, de ese Dios que rompe esas cadenas generacionales, de que puedo tener un hijo, de que puedo tener un hogar ya de tantos años, y que puedo decirle a la gente, cuando está esa fe, cuando está ese ser superior, ese Dios que viene y te inyecta, que te da las fuerzas, puedes ser libre de esas cárceles espirituales, como yo lo fui, porque fueron muchas cárceles espirituales, cárceles en el cual la depresión en mi familia, hubo depresión, hubo espíritus de muerte, de suicidio, espíritus de drogas, y ver cómo Dios comienza a mostrarme las cárceles que habían en mi familia y que estoy orando porque estamos en un proceso, y no solamente mi familia, sino que comienza uno a ver alrededor lo que está pasando ahora. Tantos jóvenes que están suicidándose, familias en el Precisamente cual... en ese momento, Lina, cuando tú te das cuenta que hace esa obra tan maravillosa, no solamente en ti, en tu vientre, en tu familia, con tu esposo, que además es como ese clac que yo dije en algún momento, que hace que tu familia cambie, incluso tu esposo, y deja de ser maltratador y se convierte en un buen esposo, ¿sí? Y entonces tú dices, toda esta obra se ha hecho sobre mi familia, lo que tú decías, en general, temas de depresión, de suicidio, de drogas, en general. ¿Cómo empiezas a decir, yo quiero que otras personas también salgan de esa cárcel, así como tú lo estabas manifestando anteriormente? ¿Cómo empiezas a ayudar? ¿Cómo empiezas a generarle a otras personas ese sentimiento y decir, no estoy abandonado, no estoy solo? Todavía hay una forma de rescatar de pronto esa persona que hay en mí, salir de esta depresión, salir de este momento, salir de las drogas o de lo que cualquiera de esas cárceles o demonios que en alguna forma nos rodean y nos frustran y incluso muchas veces pues termina con la muerte, que eso lo sabes, porque también has tenido casos de personas no muy cercanas, pero que de una u otra forma llegan a ti y que han terminado de esa manera, porque seguramente no fueron en algún momento guiadas de la mejor manera. ¿Cómo entonces llegas y vas y das ese testimonio y empiezas a darle
esa felicidad a otras personas, o por lo menos ese aliento para decir, tú puedes salir de allí. Lógico. Fíjate que al comienzo yo era una mujer, la verdad, muy triste, muy acongojada. Yo decía, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué vivo esto? Pero ya me di cuenta ahora, yo digo, esas heridas, esas heridas, ahora Dios las sanó, ahora puedo decirle, mire, hay una marca Manon herida, hay una herida que Dios sanó en mi vida a través de conocerlo a Él, a través de que Él rompiera esas cárceles, como hablaba ahora, en la familia, no solamente cárceles espirituales, de decirle a la gente, hay esperanza. Si estás pasando por esta situación, por una depresión, hay un Dios que te va a ayudar, que te va a fortalecer, que te va a lograr vencer todos estos obstáculos, sin desmeritar y sin decir, porque la ciencia médica es muy importante, lo que es el médico psiquiatra, el especialista, pero hay algo más allá, que incluso el mismo Dios viene y te coloca a esas personas para que te ayuden. He podido ayudar personas que estaban pasando situaciones muy difíciles, en el cual me doy cuenta que hay jóvenes que están a punto de quitarse la vida, de pasar, de decir no quiero más esto, y de poder decirle hay esperanza, hay un Dios que te ama, hay un futuro glorioso. Mira, yo lo viví, yo no tenía esperanza, yo decía me va a tocar tener la misma vivencia, no quiero tener un hogar, no quiero tener esto, y resulta que Dios me dice, mira, hay esperanza en mí, hay esperanza, poderle decir a estos jóvenes, mira, la vida es hermosa, yo sé que esta situación que estás viviendo va a ser para podérsela compartir, como en mi momento yo les puedo decir, les estoy compartiendo que se puede salir adelante de una depresión, de una ansiedad, de un problema, sea cual sea la situación, de una cárcel, como decíamos, estamos hablando ahora, pero también de una cárcel física, porque también les puedo decir que pasé una cárcel física, ¿sí? Pasé una parte en el cual fue para mí muy doloroso en ese momento, en el cual por un error de la vida, por una situación, permanecí en una cárcel en Centroamérica. Además, fuera del país, ¿no? Fuera del país, en una cárcel en Centroamérica, en el sector más peligroso de esa cárcel, era el sector 1. Yo no entendía, o sea, yo no entendía el por qué tenía que haber llegado a ese lugar. Lina, en algún momento, porque ya en ese momento ya eras una mujer que tenías la convicción de que ese Dios existía y que había hecho un milagro en ti porque ya habías quedado embarazada, ya habías tenido tu primera hija o ya tenías tu segundo hijo. No, era mi primera Era hija. tu primera hija. Tu primera hija. En algún momento, cuando llegaste allí por esa equivocación del destino y llegaste a esa cárcel, ¿dudaste en algún momento de esa fe? No. Les voy a decir con todo mi corazón, esa fe Dios me la mostró de una forma, es que te digo algo, porque si tú tienes una fe, dice la palabra, como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, quítate, échate en el mar, y se podía hacer. De pronto la fe menguó, pero no se quitó. Cuando tú con esa fe, con ese granito de fe, dices, lo hay todavía en tu corazón, aquí algo está pasando. Algo está pasando y sé que era un propósito. Lo vengo a entender ahora porque en ese lugar conocí mujeres que físicamente estaban presas, mujeres condenadas a cadena perpetua, mujeres en el cual me confesaban y me decía, mira, no se lo voy a decir a mi abogado, pero yo sí cometí este delito, asesiné a esa persona. Y yo, en ese lugar yo decía, Dios mío, porque sé que estás aquí, no sé por qué me has abandonado, pero sé que estás aquí, Señor, en algún rinconcito mirándome, pero esta prueba yo no la voy a soportar. Y en ese momento viene esa presencia y me dice, sal y háblales. Y yo, así como un ratoncito en un rincón temerosa, sal y háblales. Y diles que el tiempo de cautividad durará el tiempo que cada una de ellas lo determine. Y yo explico y cuento esta historia en el cual ellas, estando presas físicamente, fueron libres emocionalmente, fueron libres espiritualmente. Y muchas de ellas, yo cuando le hablo a la gente, muchas veces tú estás
libre, pero espiritualmente estás encarcelada. Y ellas estaban presas físicamente, pero estaban libres emocionalmente, comenzaron a llenarse de fe. Dios comenzó a hacer una obra muy grande en ellas, en ese penal. O sea que se puede decir que tú fuiste como esa llama para encender cada una de esas velitas que habían ahí o esas ovejas descarriadas para que de una u otra manera se sintieran mucho mejor. Y ya no estamos hablando ni siquiera de un tema religioso, estamos hablando de ese sentir de la persona y de pronto en su arrepentimiento por haber cometido algún tipo de mal a otras personas o lo que haya sido que hayan hecho, empezaron a sentir de una manera diferente esa estancia en ese sitio en el cual los tenían en cautiverio. Sí, fue muy bonito porque, como les decía, con ese temor, eso que yo sentía en mi corazón y un momento donde yo siento en mi espíritu y audiblemente sal y háblales, y cuando ellas comienzan a decir, bueno, esta mujer viene, porque es que ir desde Colombia a Centroamérica, yo incluso un momento yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué una cárcel tan lejos? No hubiese podido ser un buen pastor que queda ahí cerquita, que lo visite por lo menos la familia. O sea, ya después yo lo comentaba, pero después de haber vivido este proceso tan difícil y tan doloroso, y poder decirle... ¿Cuánto tiempo estuviste en esa cárcel, Lina? Mira, en esa primera audiencia que se suponía que yo salía, y se decía, ahí me iban a decir, sal, puedes irte tranquilamente a tu país, regresarte. Resulta de que en ese momento el juez dice, mínimo 3 meses de cárcel. Yo sentí un baldado de agua, dije, Dios mío, quiero despertar de esa pesadilla, porque ahí incluso cuento que fui a un lugar muy tenebroso, le decían el gallinero, en el cual me metieron con mujeres que entraban, salían, que eran detenidas, que en un lugar muy tenebroso, como les digo, y decir, te quedas 3 meses, y cuando realmente me llevan al penal, a la cárcel, y me dicen, las compañeras, me dicen, no, ese delito, aquí la que menos mínimo se queda es 1 año. Mira tal, mira tal, mira tal. Y yo, Dios mío, 1 año. En ese momento yo sentí morir. Entonces, pero Dios hizo algo sobrenatural. Estuve 1 mes. Yo determiné que mi cautividad duraría 1 mes. Y así se lo digo a la gente y se lo digo a cada uno de ustedes. El tiempo de cautividad solamente lo determina cada uno de nosotros. Y ellas determinaron salir de esa cautividad. Pues parte de esto, obviamente es, como lo había mencionado anteriormente Lina, escrito en su libro, en donde da testimonio de cada uno de esos detalles, de cada uno de estos momentos que ha vivido, no solamente de su vida seguramente cuando eras un poco más niña, hasta el momento en que conociste a tu esposo, luego digamos que ese proceso para poder ser madre y todo lo que viviste de ahí en adelante, todos esos procesos de una u otra forma están plasmados allí en ese libro, que espero y aspiro que nosotros también seamos parte de ese lanzamiento cuando esté listo, porque seguramente está allí en la puerta del horno ya para salir, ¿o no, Lina? Ya está a punto de publicarse y entonces queremos también estar allí, que nos lo... Estamos hablando, digamos, puntaditas solamente de muchas otras historias o de esa gran historia que hay contada allí en este libro y que seguramente ustedes y todos nosotros lo contaremos aquí a través de nuestro canal, pero también seguramente nos conectaremos nuevamente con Lina. Lina se va la otra semana, se va nuevamente para Colombia, pero sabemos que ella volverá nuevamente aquí y si no nos conectamos para contarnos y seguramente decir mucho más sobre este libro y obviamente de la vida y de la historia de Lina. Lina, muchas gracias por estar con nosotros, por abrir tu corazón, por contar de una manera, digamos, un poco dolorosa, porque sé que no es fácil, además, abrir el corazón para contar una historia tan íntima a tantas personas, o seguramente a los muchos que están allí o que verán esta historia a través de los días. Y pues por eso te agradezco por estar aquí, por sacar
un momento de tu tiempo, unas horitas de tu tiempo para estar con nosotros acá. Sabemos que estás de vacaciones, que estás solamente de paso, que ya te regresas para Colombia, pero de verdad que agradecemos enormemente el hecho de que hayas estado aquí ante las cámaras de Frame, de Social Frame, y que nos cuentes tu historia de esta manera tan bonita, tan reveladora, además que nos llena de mucho sentimiento porque sabemos que de una u otra forma queremos, todas personas tenemos esas cárceles que tú dices y queremos salir de allí y seguramente ser libres espiritualmente, pero ser libres y ser felices más que cualquier otra cosa. Y esto realmente es un testimonio de eso, de lo que queremos para todos ustedes y obviamente para que los inspire y para que obviamente puedan leer ese libro de Lina, que ya les contaremos mucho más adelante seguramente con ella aquí, y esperemos que esté nuevamente aquí en el set de Social Frame contándonos ya que has lanzado tu libro y de todas esas bendiciones que vienen de aquí en adelante. Lina, tú despídete desde tu corazón para todos ellos. De mi corazón les digo que no es casualidad que ustedes me hayan invitado, que haya venido de Colombia, como les dije inicialmente, y hoy esté transmitiendo el testimonio, todo lo que viví al comienzo no podía entenderlo, ahora sé. Sé que esto no se puede quedar en un libro como yo inicialmente quería, un libro para mi familia, en el cual después Dios me dice y me revela, no, vas a ser una esperanza, vas a ser un instrumento de esperanza para mucha gente. Y así como te ayudé, te saqué, te liberé, voy a hacerlo con todas estas personas, porque solamente soy un instrumento. Y sé que así como Dios hizo tantas cosas en mi vida, las va a hacer en la vida de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que gracias. Gracias, y siempre voy a estar en mi corazón muy agradecida porque en este momento siento como cuando quedé embarazada, que fueron 9 meses de espera. Ese libro viene hace muchos años que lo hacía y ya hubo una confirmación muy seria. Dijo, bueno, ya llegó tu tiempo y este es el tiempo de poder sacar y dar a luz ese testimonio y saber que esa luz va a inundar sus vidas, sus corazones de esperanza, de fe, y van a poder sacar adelante las situaciones difíciles en victoria. Muchas gracias. Lina, muchas gracias a ti, a ustedes, pues con este mensaje esperanzador que nos da Lina, realmente me llena de mucha emoción. Y perdón que se me corte la voz, pero a ustedes muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, obviamente ahí compartir esta entrevista que seguramente le va a ayudar a muchas personas, a muchas Linas o a muchos Andrés, o llámelo como quieran, pero seguramente le va a ayudar a muchas personas para salir de ese momento difícil, de esa cárcel, como lo decías tú, Lina, en algún momento, y liberarse de ella. A ustedes muchas gracias. Nos vemos. Esto es Social Frame.